Ordinaria. Todo gusto, presidente. Se inicia la grabación desde la DGIP. Gracias. Gracias. Se trata de la quinta sesión extraordinaria del Consejo Politécnico, cuya fecha de instalación es 23 de abril del año en curso. Se encuentran presentes para el desarrollo de esta sesión, que se efectúa de manera virtual, la doctora Fernela Muñoz Vicesti, el doctor Iván Marcelo Bernal Carrillo, la doctora Alexandra Patricia Alvarado Ceballos. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Tania Elizabeth Calle Jiménez, del doctor Mario Calixto Ruiz Romero, del doctor Jorge Andrés Rosales Acosta, del doctor Giovanni Danilo Chávez García, del doctor Pablo Robinson Rivera Argotti, del señor estudiante Santiago Román Flores Bravo, también del máster Omar Fernando Bonilla Hidalgo, así como del doctor Walter Polo Vaca Arellano. En los temas de índole administrativo se integrará este consejo en calidad de representante de los trabajadores la ingeniera Wendy Viviana Villacrés Quimi. En virtud del expuesto, presidente, contamos con quórum para instalación. Cabe señalar que algunos alternos también nos irán acompañando y que el listado se irá actualizando conforme se integren los miembros a la sesión. Gracias, señor secretario. Demos lectura al orden del día previsto para hoy en esta sesión extraordinaria. Con todo gusto, presidente. Solo un momento, presidente, por favor. Hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo les va? Puta complicada. Bien difícil está la situación. El orden del día planteado para esta sesión es el siguiente. Punto 1. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta resolutiva de la novena sesión ordinaria del Consejo Politécnico. Sí, Punto un 2. poco complejo, pero sí. Conocimiento y aprobación de ser el caso con respecto al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano relativo a la renuncia voluntaria con fines de jubilación presentada por la profesora Jimena del Rocío Hidalgo Bustamante. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso con respecto a la propuesta de modificación del cronograma de evaluación integral del desempeño del personal académico 2019B. Punto 4. Conocimiento del análisis jurídico provisto por la Dirección de Asesoría Jurídica atinente al reintegro de la docente máster Nelly María Rosas Laverde. Punto 5. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe jurídico provisto por la Dirección de Asesoría Jurídica relativo al convenio BLIR, proyecto COFOREC 2, relativo a consolidar una red de monitoreo forestal a largo plazo en paisajes humanos modificados en el norte de Ecuador 2. Hasta ahí el orden del día planteado en la convocatoria, presidente. Fernando, ¿podrías compartirnos, por favor, para poder ver? Sí, presidente. Justamente tenía un inconveniente para compartir, pero en este momento voy a hacer una copia a otro documento y migro y les presento. Listo. Consulto si es que está proyectado y lo pueden ver. Sí, sí, está bien.
De acuerdo, señor secretario. No sé Trata de si una sesión extraordinaria, por lo tanto no cabe modificación del orden del día, presidente. así es, señor secretario. Entonces procedamos al desarrollo de este orden del día punto por punto y comencemos por el punto 1. Con todo gusto, presidente. Punto 1. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta resolutiva de la 9ª sesión ordinaria del Consejo Politécnico. Demos lectura entonces, señor secretario, al acta en lo que sea pertinente, mientras nos lo comparte para que nosotros podamos seguir en pantalla. Con todo gusto. Se encuentra proyectada en sus pantallas el acta resolutiva de la sesión ordinaria 09 CP EPN 2020. Proceda con la lectura, presidente, con su venia. Por favor, en lo que sea pertinente. La fecha de instalación de la indicada sesión fue 14 de abril del año en curso. En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días, dice, bueno, debería decir 7 días. A los 7 días del mes de abril de 2020, siendo las 15 horas 6 minutos, se instala la 9ª sesión ordinaria del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional del año en curso, la misma que se lleva a cabo de manera virtual a través de la plataforma informática Zoom, en virtud de la declaratoria de estado de excepción emitida mediante decreto ejecutivo 1017 y lo establecido en la resolución SP 108-2020. He remarcado la fecha, presidente, porque haremos la revisión del caso para que quede todo claro. A ver, lo correspondiente en este punto es 14, no 7. De los servicios sigue siendo el mismo. Sí, por favor. Estoy Por haciendo favor, este momento les pido a las personas que silencien sus micrófonos porque así no, si no, no oímos las cosas que están en el fondo. Gracias. Consta en el acta el respectivo cuadro de asistencia a la sesión. Se hace referencia a que representantes alternas de los miembros del Consejo Politécnico se vincularon a la sesión. Asimismo, se hace personas que acudieron en calidad de invitados. De igual manera, a la persona que estuvo a cargo de la secretaría de la sesión. Posteriormente, se hace referencia al orden del día planteado en la convocatoria, el mismo que fue modificado por decisión unánime. Haré referencia a cada punto del orden del día de conformidad con el desarrollo de la sesión. Punto 1. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta resolutiva de la 8ª sesión ordinaria del Consejo Politécnico. En este punto se adopta la resolución RCP 133-2020, mediante la cual se aprueba, con las observaciones planteadas en la sesión, el acta resolutiva de la 8ª sesión ordinaria del Consejo Politécnico. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 2. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto a los informes técnicos relativos a los rediseños para registro de los siguientes programas. Rediseño del programa de maestría académica con trayectoria profesional en diseño y simulación y rediseño del programa de maestría académica con trayectoria profesional en mecatrónica y robótica. Con respecto al primero, se expide la resolución RCP 134-2020, mediante la cual se aprueba el rediseño para registro del programa de maestría académica en trayectoria profesional en diseño y simulación con titulación de magíster en diseño y simulación. Constan las disposiciones generales que se estilan en estos casos de rediseño. Asimismo, se hace constar el respectivo cuadro de votaciones. En este punto también se adoptó la resolución RCP 135-2020, mediante la cual se aprueba el rediseño para registro del programa de maestría académica con trayectoria profesional en mecatrónica y robótica con titulación de magíster en mecatrónica y robótica. Se replican asimismo las disposiciones generales que se estilan en estos casos. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso con respecto al plan emergente para actividades académicas en programas de posgrado correspondientes el periodo académico 2020A, en aplicación de lo dispuesto por el Consejo de Educación Superior a través de resolución RPC-SE 03, número 46-2020, de 25 de marzo de 2020. Aquí cabe arreglar la palabra
incorporar la palabra resolución. Procedo a ello inmediatamente. Se adoptaron varias resoluciones en este punto. La primera, con respecto al plan emergente. Se trata de la resolución RCP 136-2020, mediante la cual se aprueba el plan emergente para actividades académicas en programas de posgrado correspondiente al periodo académico 2020A, orientado a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. En el artículo 2 de esta resolución se determina: el plan emergente al que se hace referencia en el artículo que antecede podrá ser modificado cuando el Consejo Politécnico lo estime pertinente, conforme a la evaluación de la situación nacional e interna de esta institución de educación superior, en torno al estado de excepción decretado por el Presidente de la República en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. En el artículo 3 se determina: delegar al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación la potestad de, en lo factible y normativamente pertinente, realizar cambios al plan emergente aprobado a través de la presente resolución. Los cambios que realice el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación al plan emergente aludido, en el marco de lo determinado en el presente artículo, serán notificados al Consejo Politécnico. El plan emergente aprobado mediante la presente resolución, relativo a la implementación de lo determinado en la resolución RPC SE 03 número 46-2020, expedida por el CES, se constituye en parte integrante de esta. Consta el respectivo cuadro de votaciones. En torno al calendario académico se expide la resolución RCP 137-2020, que determina, en su artículo único, lo siguiente: delegar al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación, en el marco de la normativa expedida por el Consejo de Educación Superior, mediante resolución RPC SE 03 número 46-2020, la potestad de realizar modificaciones al calendario académico en todos los ítems que se estimen pertinentes, contemplando la fecha de inicio de clases y otras actividades incluidas en el plan emergente para el periodo académico 2020A, aprobado por Consejo Politécnico mediante resolución RCP 136-2020 y lo establecido por Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación. Consta asimismo el respectivo cuadro de votaciones. En torno al cálculo de aranceles y matrículas, se adoptó la resolución RCP 138-2020, a través de la cual se establece en su artículo único que, durante el periodo académico 2020A, para el cálculo de aranceles y matrículas se considerará el valor del índice de precios al consumidor IPC empleado en el periodo académico 2019B. Consta asimismo el respectivo cuadro de votaciones. En torno al pago a través de tarjeta de crédito, se emitió el acuerdo ACP 018-2020, que establece solicitar a la Dirección Financiera la presentación de un informe con respecto a la posibilidad de implementación de pagos a través de tarjeta de crédito mediante mecanismos informáticos en línea. Para el efecto, la mencionada dirección contará con el apoyo de las unidades que se estimen pertinentes. Debería decir que se estimen pertinentes. Punto 4. Conocimiento de la reforma realizada por el Consejo de Docencia al Plan Emergente para el periodo académico 2020A de esta Escuela Politécnica, de conformidad con la delegación efectuada mediante resolución RCP 125-2020. Se adopta en este punto la resolución RCP 139-2020, mediante la cual se da por conocida la reforma al Plan Emergente para el periodo académico 2020A, aprobada por el Consejo de Docencia de esta Escuela Politécnica a través de resolución CD 079-2020 de 8 de abril de 2020. El plan emergente modificado a través de la resolución CD 079-2020 es parte integrante de este instrumento. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 5. Conocimiento y resolución, de ser el caso, con respecto a la necesidad de expedición de una disposición que posibilite que, durante el periodo académico 2020A, no se considere el requisito determinado en el numeral 3 del literal B del artículo 19 del Reglamento de Becas, Apoyo Económico y Descuentos de esta Escuela Politécnica, atinente al otorgamiento de beca por vulnerabilidad por situación económica. Se expide en este punto la resolución LSP 140-2020 que establece determinar que, durante el periodo académico 2020A, no se aplicará el requisito determinado en el numeral 3 del literal B del artículo 19 del Reglamento de Becas, Apoyo Económico y Descuentos de esta Escuela Politécnica, atinente al otorgamiento de beca por vulnerabilidad por situación económica. Punto 6. Conocimiento y resolución, de ser el caso, con respecto a la necesidad de aclarar aspectos relacionados a la aplicación y objeto del reglamento del examen de recuperación extraordinario. En este punto se adopta la resolución RCP 141-2020, cuyo carácter es aclaratorio. El artículo 1 de la indicada resolución determina:
Aclarar el alcance del artículo 1 del Reglamento del Examen de Recuperación Extraordinario expedido mediante resolución RCP 44-2020 de 18 de febrero de 2020 en los siguientes términos. En lo referente a una nueva oportunidad de aprobar una asignatura fallida por segunda ocasión, se excluye el caso de estudiantes que han fallado en la asignatura por segunda ocasión, cuando estos puedan cursarla por tercera ocasión, al amparo de lo determinado en la normativa institucional interna, es decir, tengan derecho a tomar la asignatura fallida por tercera ocasión. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Se deja constancia de que el caso del estudiante que motivó el tratamiento de este punto será procesado conforme lo actuado de manera previa a la emisión de la resolución aclaratoria emitida. Punto 7. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe técnico de TH 282-2020 provisto por la Dirección de Talento Humano de esta Escuela Politécnica relativo a la solicitud de renovación de licencia para estudios doctorales a favor del profesor Andrés Gabriel Chico Proaño. En este punto se adopta la resolución RCP 142-2020, que establece aprobar la renovación de licencia con remuneración por un año a partir del 19 de abril de 2020 al profesor Andrés Gabriel Chico Proaño, a fin de que continúe con el tercer año de sus estudios de doctorado en el programa de Ingeniería Química en la UCL en el Reino Unido. El informe técnico de TH 282-2020 es parte integrante de esta resolución. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 8. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe técnico de TH 276-2020 provisto por la Dirección de Talento Humano de esta Escuela Politécnica relativo al reintegro tras periodo sabático del profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel. Se adopta en este punto resolución RCP 143-2020 en los siguientes términos. Artículo 1. Dar por conocido el reintegro del profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel a la Escuela Politécnica Nacional a partir del 1 de marzo de 2020 tras la conclusión de su año sabático. El informe técnico de TH 276-2020 es parte integrante de esta resolución. Artículo 2. Solicitar al Departamento de Automatización y Control Industrial verifique si el profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel ha cumplido las actividades y entrega de productos concernientes a la concesión de su año sabático. Asimismo, se solicita al referido departamento informe al Consejo Politécnico sobre la socialización a la que hay lugar en función de lo determinado en el artículo 158 de la LOES. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 9. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto a la renuncia con fines de jubilación planteada por el profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel. Se adopta en este punto la resolución RCP 144-2020, que establece, artículo 1, no aceptar la renuncia con fines de jubilación presentada por el profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel a través de memorando EPN DASI 2020-289M de 1 de abril de 2020. Artículo 2. Disponer al profesor Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel el cumplimiento de lo determinado en el artículo 24 del Reglamento de Becas de Año Sabático para el personal docente de la Escuela Politécnica Nacional. Los memorandos EPN de TH 2020-926M y EPN DAJ 2020-212M son parte integrante de esta resolución. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 10. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe técnico de TH 278-2020 provisto por la Dirección de Talento Humano de esta Escuela Politécnica relativo a la renuncia voluntaria con fines de jubilación presentada por el profesor Hugo Alfonso Yepes Arostegui. En este punto se suspendió temporalmente la sesión hasta obtener una información de la Dirección de Talento Humano. Por ello se dio paso momentáneo al tratamiento del punto 11 atinente a varios. 11.1. Aspectos relativos al examen de exoneración para los estudiantes de nivelación. No se adoptó ninguna resolución en este punto. Una vez que se contó con la información requerida por parte de los miembros del Consejo Politécnico, se retomó el tratamiento del punto 10, relativo a la renuncia voluntaria con fines de jubilación presentada por el profesor Hugo Alfonso Yepes Arostegui, adoptándose la resolución RCP 145-2020 que establece. Artículo 1. Aceptar la renuncia voluntaria con fines de jubilación presentada por el profesor Hugo Alfonso Yepes Arostegui. Artículo 2. Agradecer al profesor Hugo Alfonso Yepes Arostegui por los servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. El informe de TH 278-2020, que se encuentra incorporado al memorando EPN de TH 2020-910M, es parte integrante de esta resolución. Cabe señalar que en la respectiva notificación se hicieron constar las disposiciones generales
que normalmente se emiten en estos casos. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto 11. Habiéndose tratado en el momento de la suspensión del punto 10 del 11.1, correspondía tratar el 11.2, el 11.3, el 11.4 y el 11.5. Aspectos que fueron tratados y abordados, sin que se haya emitido ninguna resolución. Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 19:45 del 14 de abril de 2020, la presidenta del Consejo Politécnico clausuró la 9ª sesión ordinaria del año en curso. Hasta ahí lo pertinente del documento de acta. Presidente, señoras y señores miembros de este Consejo Politécnico. Muchas gracias, señor secretario. En su consideración. Sí, yo tenía una observación. Sí, claro. La numeración del acuerdo creo que es errónea porque estaba revisando el borrador del acta anterior y ya están el acuerdo 18 y el acuerdo 19 en esa sesión. Entonces, sería bueno verificar la numeración del acuerdo. De acuerdo. Vamos a revisar. Gracias. ¿Alguna otra observación? Señor secretario, consulte para poder aprobar el acta. Todo gusto, presidente. Cabe señalar que se ha incorporado a la sesión el doctor Marco Calaurano, que se hará constar su asistencia, así como la doctora Miriam Peñafiel, que es alterna al doctor Calaurano, y que también contamos con la presencia del representante de la DEPON. Gracias, señor secretario. Consulto a los miembros si es que están de acuerdo en la aprobación del acta con las observaciones planteadas en la presente sesión. Mario, Mario está pidiendo la palabra. Doctor Mario. Está con el audio activo. Doctor Mario. Mario Ruiz. Ya no. Doctor Ruiz, ¿le escuchamos? Cabe indicar, presidente, que no está silenciado el doctor Ruiz, está abierto el audio, pero no se le escucha. Ya. Bueno, consultemos entonces, señor secretario. Consulto a los miembros si es que están de acuerdo en la aprobación del acta a la que se dio lectura con las observaciones planteadas. El doctor Ruiz dice que se abstiene. Abstención. Sí, abstención. Nos ha puesto en un chat. Gracias. Listo, con la abstención del doctor Ruiz. Presidente, tenemos ciertos inconvenientes porque tenemos miembros que entran y salen constantemente de la sesión y eso nos dificulta mucho. Primero es tomar las votaciones y mantener registros. Por ejemplo, en este momento se acaba de incorporar la estudiante Alison Álava, encontrándose presente al mismo tiempo el estudiante Santiago Flores, quien sí efectivamente escuchó la lectura del acta. Así es. No es la primera vez que nos ocurre esto. Yo rogaría de la forma más cordial para que puedan facilitarnos un poco el trabajo también de la Secretaría y poder tener mejores actas y mejores registros, que cuando se proceda con estas entradas y salidas de la sesión, pues nos avisen para que quede registro, porque de lo contrario es muy complejo y tenemos que revisar punto por punto los videos para poder hacer las actas. En este caso, procedería que vote la estudiante Alison Álava por ser la principal. Así es. Consulto si es que los miembros están de acuerdo en la aprobación del acta en los términos señalados. Consulto igualmente si algún miembro no está de acuerdo en votar favorablemente por la aprobación del acta. Se ha aprobado por unanimidad. Se deja constancia de que el estudiante Alison Álava se incorporó y que fue quien votó a favor. Gracias, señor secretario. Procedamos con el siguiente punto del orden del día. Punto 2. Conocimiento y aprobación de ser el caso con respecto al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano relativo a la renuncia voluntaria con fines de jubilación presentada por la profesora Jimena del Rocío Hidalgo Bustamante.
Demos lectura a los documentos, señor secretario, en lo que sea pertinente. Con todo gusto. Perdóname, hermano, pero esta edición también es incorporada. Gracias, señor secretario. Listo, presidente. Se trata del... A ver. En este caso, presidente, tenemos dos documentos para proyectar. Primero, en su pantalla se trata del memorando número EPN TTH 2020-991M de 22 de abril del año en curso. Está dirigido a la Secretaría General por parte de la Directora de Talento Humano. Con su venia, presidente, procedo directamente a lo pertinente del informe técnico de TH 285-2020. El informe Demos consta lectura en lo que sea pertinente, señor secretario. consta como se estila de antecedentes, una base legal, el correspondiente análisis, conclusión y recomendación. Con su venia, presidente, iría directamente a la conclusión y la recomendación. Por favor, señor secretario. Se pone en conocimiento del Consejo Politécnico el presente informe a fin de que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, artículo 47, literal J de la Ley Orgánica del Servicio Público y artículo 21, literal W del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, se acepta la renuncia voluntaria presentada por la doctora Jimena del Rocío Hidalgo Bustamante, profesora titular principal de escalafón previo a tiempo completo, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de que pueda acogerse a la jubilación que le otorgue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con el condicionamiento que el pago de la compensación por jubilación se realizará una vez que se haya cumplido con las obligaciones de los servidores que se han inscrito al Plan de Retiro Voluntario del año 2020, considerando que la certificación actual para cumplir con el pago de compensación se encuentra limitada y adicionalmente que, de conformidad con la ley, tienen preferencia al pago los servidores que se acojan a la jubilación obligatoria o por invalidez o que se encuentren en grupo de atención prioritaria, con enfermedades catastróficas y de la tercera edad, que se encuentran inscritos y considerados en el plan a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal. Cabe recalcar que la disponibilidad presupuestaria para garantizar el pago a la mencionada docente se podría prorrogar para el presupuesto del próximo ejercicio fiscal. La docente en mención ha sido comunicada oportunamente sobre este particular. Cabe señalar, presidente, que en este caso la doctora Hidalgo no se encontraba inscrita en el plan de retiro voluntario del año 2020. Así es, señor secretario. Por eso se hacen esas, digamos, esas aclaraciones. Podríamos dar lectura al siguiente documento que estaba relacionado. Sí, justamente esta situación de la jubilación fue comunicada por la Dirección de Talento Humano a la profesora, señalándole la particularidad de su caso con respecto a la jubilación complementaria. No a la jubilación complementaria, a la jubilación. Al pago de la jubilación que no corresponde al IES, para ser preciso. Así es.
Sí, al respecto, la profesora ha emitido el oficio número EPN DICA 2020-182 de 22 de abril del año en curso, con asunto ratificación de mi solicitud de retiro voluntario para acogerme a los beneficios de la jubilación y derechos correspondientes. El documento está dirigido a la directora de Talento Humano de esta Escuela Politécnica Nacional y se señala en este lo siguiente. En atención a su memorando número EPN de TH 2020-989M, me permito poner en su conocimiento que me ratifico en mi solicitud de retiro voluntario para acogerme a los beneficios de la jubilación y derechos correspondientes, presentada con memorando número EPN DICA 2020-694M de 13 de abril del año en curso. Listo, gracias. Gracias, señor secretario. En su consideración, señores miembros del Consejo. Sí, Marco. Marco, estás con el micrófono. Ya, gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Tenía una pregunta con respecto a esto. ¿Es posible tal vez hacer gestiones para que se le pague el estímulo por bonos? No sé si ella quiera. O sea, nosotros le hemos comunicado esta limitación que tenemos porque se trabaja con una planificación y además en este año tenemos limitaciones presupuestarias asociadas con lo que está sucediendo, entonces ni siquiera nos van dando los dineros, etcétera, tenemos esas limitaciones. Entonces, ella no está inscrita, no estuvo inscrita en el plan y tenemos otras personas que sí están inscritas, que tienen más de 65 años, que tienen enfermedades catastróficas y ellas tienen preferencia. Entonces, en este momento nosotros le hemos comunicado la limitación. Es decir, si tuviéramos los recursos, inmediatamente se los vamos a entregar. Pero si no tenemos, lo que le hemos indicado es que justamente le vamos a poner para ponerle en la planificación del próximo año porque ella no estuvo en esta planificación. Entonces, le hemos comunicado, ella ha dicho, sí estoy de acuerdo porque le interesa recibir la jubilación del IES. Entonces, perfecto, no hay ningún problema, pero nosotros tenemos que aclarar estas situaciones económicas que en ese momento son complejas. Podríamos preguntarle, no le hemos consultado, no sé si tú conoces, Fernando, sobre los temas de bonos, pero no sé si ella esté interesada. Se le podría consultar para hacer la gestión. Nosotros como universidad no hemos trabajado con el tema de entrega de bonos. No sé si a ella le interesa. Entonces, ahí sí no sabría. Y otra pregunta, ¿hasta cuándo se les va a esperar a los profesores para que presenten su jubilación voluntaria? Porque si el año pasado, por ejemplo, hubieron bastantes profesores inscritos, pero al final no se presentaron. No se jubilaron. Esa es una excelente pregunta. En realidad nosotros ahorita estamos recabando con la directora de Talento Humano esa información porque como tú bien dices, incluso ese dinero puede ser útil para nosotros para aplicarlo a otros recursos. Sin embargo, bueno, nosotros probablemente en este mes ya vamos a levantar la información de si se van a jubilar o no para poder hacer una disposición de los recursos que tenemos previstos para la jubilación o destinarlos a otros recursos o en este caso, por ejemplo, pagar a las personas que sí se han acogido a la jubilación. Pero no sé si Fernando conoce sobre el tema de los bonos. O sea, nosotros como Politécnica no hemos entrado jamás dentro de ese esquema, sino que hemos pagado, porque pagamos con autogestión además. Ahí, digamos, ahí el dinero, para no esperar las disponibilidades de finanzas. Sin embargo, en este año el problema es que no tenemos los recursos, ninguno de los recursos, por toda la problemática que estamos viviendo. Entonces, estamos un poco limitados. Porque podría ser interesante los bonos, ¿eh? Sí, no sé, Fernando, si conoces algo. Sí, presidente, en torno a los bonos, desconozco y me parece que lo oportuno sería en la otra consulta del doctor Calahorrano, pues consultar justamente a Talento Humano. Así es.
O no sé si Anabel conoce algo de eso. Anabel. Sí, a ver, entendería que eso lo define el Ministerio de Finanzas, si es que se hacen pagos económicos o a través de qué modalidad, en este caso los bonos. Entonces creo que lo pertinente sería más bien hacer la consulta al Ministerio de Finanzas a fin de establecer cómo sería el mecanismo, en qué casos se aplicaría, pero claro que habría que tener un poco de cuidado porque a lo mejor se abre una posibilidad, ¿no? Y nos dicen que si es que la Politécnica está interesado en esto, entonces tal vez únicamente nos quieren entregar bonos para aquellos casos en donde no es obligatorio entrega económica en dinero, ¿no? Que son en los casos de enfermedades catastróficas y la jubilación obligatoria, o sea, la mayor a los 70 años. Entonces, para los que se jubilan entre 60 y 69 años, ellos podrían empezar a aplicar esta opción si nosotros estaríamos interesados, ¿no? Entonces, habría que tal vez hacer una consulta no oficial, sino extraoficial, como para conocer cuál sería el criterio del ministerio. De acuerdo. Podríamos hacer la consulta y si hubiera el caso, le podríamos consultar también a la profesora. Entonces, en este caso estamos atendiendo el pedido de la profesora, quien ha sido notificada de que de la imposibilidad en este momento de poder cubrir la compensación por la jubilación con los recursos cash, podríamos decir así. Entonces, eso ella está de acuerdo y se quiere acoger de todos modos a la jubilación. Víctor Hidalgo me está pidiendo la palabra. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes con todos. Solo una pequeña pregunta que tenía que decirles es, entonces, ¿se le va a acoger la jubilación en esta instancia si es que ella ya ha aceptado? Sí. Y bueno, el dinero que se le debe aportar debido a esta bonificación, darle el momento en que esté a disposición de la Escuela Politécnica Nacional. Sí. Claro, porque como se dice, se tiene un plan de gente de jubilación, y si ya no se cumple eso, lo único que sí deberíamos ver es hasta qué tiempo podemos esperar los que están en este plan de jubilación. Totalmente de acuerdo. Porque si es que, por ejemplo, siempre se inscribe una gran cantidad y de esa gran cantidad se jubila apenas el 60%. Entonces tocaría ver hasta qué tiempo tendríamos que estar de acuerdo en los que se inscribieron, se jubilaron, y si es que ya no se jubilan, incluso poder cancelar este dinero que se tiene pendiente en este caso de esta profesora. Solo eso es porque obviamente no se puede obligar a nadie que siga trabajando. Sería interesante ya aceptar la jubilación si es que incluso ustedes han hablado con la profesora. Esa nomás será mi intervención. Sí, gente. Gracias. Gracias, sí, eso mismo estamos haciendo. ¿Puedo opinar? Claro, Polo. A mí me parece que yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Anabel, porque si se va a pensar en pagar en bonos, se sabe por noticias, yo no tengo experiencias de nadie cercano, lo que sea, pero se sabe por las noticias que los poseedores de los bonos están obligados a vender en la bolsa de valores con una pérdida del 20 al 30%. Entonces no es una buena manera. Y si en la Politécnica abre ese mecanismo, se puede el gobierno aprovechar de eso y decir, bueno, desde ahora en adelante se pagan a todos los profesores de la Politécnica con bonos. Y yo creo que es una mala estrategia de hacer una primera experiencia. Yo creo que la ventaja que tenemos de esperar un año, lo que sea, los que podemos jubilarnos, no es nada frente a la pérdida que se tiene, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo. Lo que nosotros haríamos es como aconsejaba Anabel, unas consultas extraoficiales para conocer si es que podríamos plantear una posibilidad de que en el caso de que haya alguien que lo acepte, porque también habría que ver si es que las personas están de acuerdo, se abre esta posibilidad de tener o la opción de bonos para las personas, como dice Anabel, entre los 60 y los 69 años, pero solamente como un caso opcional, ¿no? O sea, sí creo que sí debemos ser cuidadosos porque las universidades, y algunas universidades creo, tenemos la posibilidad y la opción de que los pagos por compensación realmente sean hechos en efectivo, ¿no? Y no a través de bonos, porque la mayor parte de personas que trabajan en el sector público reciben bonos en la compensación. Entonces creo que eso muchas veces no es conveniente para las personas no lo ven conveniente, entonces creo que en ese sentido la idea no sería
desfavorecer la situación que en este momento tiene la Escuela Politécnica Nacional, y coincido con Polo en que hay que hacerlo de una manera cautelosa. Uh-huh. Bueno, señor secretario, ¿podríamos dar lectura entonces a la propuesta de resolución que quedaría en este caso? Se encuentra proyectada en su pantalla un proyecto de resolución que establecería lo siguiente. Artículo 1. Aceptar la renuncia voluntaria presentada por la profesora Jimena del Rocío Hidalgo Bustamante a fin de que pueda acogerse a su derecho a jubilación. Artículo 2. El pago de la compensación por jubilación a la referida profesora se realizará una vez que se haya cumplido con las obligaciones de los servidores inscritos en el plan de retiro voluntario del año 2020. Artículo 3. Agradecer a la profesora Jimena del Rocío Hidalgo Bustamante por los servicios prestados a la Escuela Politécnica Nacional. El informe de TH 285-2020, que se encuentra incorporado al memorando de PN de TH 2020-991M, es parte integrante de esta resolución. Gracias, señor secretario. En su consideración. Consultemos, señor secretario, para la votación. Con gusto, presidente. Consulto a los miembros de este organismo si es que están de acuerdo en la aprobación de la resolución en los términos que fueron expuestos. Sí. De igual manera, para dejar constancia en el video, consulto si es que algún miembro no está de acuerdo en la aprobación. Presidente, todos los miembros están de acuerdo, por lo tanto se aprueba por unanimidad. Listo, gracias, señor secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Está levantando la mano el doctor Calahorrano, presidente. Sí, doctor Calahorrano. Y solamente que me pareció oír en la votación anterior que el señor secretario dijo por unanimidad, no en este punto, sino en el del acta. Y me pareció que puso en el chat Mario Ruiz que él se abstenía. Fue por mayoría con abstención. Ok, listo, gracias. Sí, gracias por la observación. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso con respecto a la propuesta de modificación del cronograma de evaluación integral del desempeño del personal académico 2019B. Bien, nosotros en realidad, habiendo hecho un análisis de los informes, o sea, han ido llegando los informes de decanos, subdecanos y jefes departamentales. Sin embargo, algunos de estos informes han ido llegando incluso un poco más tarde de lo que estaba previsto en el cronograma. Queremos ser comprensivos en ese sentido y no hemos centrado también por diversos temas esta misma situación que estamos viviendo en la organización de la evaluación que se daría a esos temas. Por esta razón, y dado que el tiempo sería muy justo porque se cumpliría de acuerdo al cronograma que está establecido, el próximo martes ya deberíamos estar entregando la evaluación, pero ni siquiera hemos comenzado a hacerla, ni hemos hablado de su metodología. Queríamos, o sea, habíamos analizado como necesario que se cambie ese cronograma para darnos unas 3 semanas adicionales a esa evaluación. Y entonces se está proponiendo esto concorde o acorde con todo lo que viene después. Entonces, yo había pedido a la Secretaría General que nos ayude con una propuesta de eso y ellos pues nos lo van a proponer en este momento. Señor secretario. Con gusto, presidente. Voy a proyectar la matriz de propuesta. No sé si podrían confirmarme si es que está ahí en sus pantallas. Sí, está en la pantalla. La modificación haría referencia a todos los puntos a partir del 6. Voy a hacerle un poquito más grande para que sea más fácil verlo. Ajá.
La actividad 6, relativa a remitir al Consejo Politécnico los informes de gestión correspondientes al periodo 2019B, director, vicerrectores, representantes de profesores del Consejo Politécnico y subirlos al portafolio académico, estaba inicialmente prevista desde el martes 7 de abril de 2020 hasta el martes 28 de abril de 2020. En este caso, se plantea modificar del martes 7 de abril de 2020 al lunes 11 de mayo de 2020. En la actividad 7 no se proponen modificaciones. En la actividad 8, atinente a realizar la coevaluación a autoridades académicas en Consejo Politécnico e informar los resultados a las unidades académicas correspondientes, prevista inicialmente el martes 14 de abril de 2020 al martes 28 de abril de 2020, se propone una modificación, iniciando el martes 14 de abril de 2020 y concluyendo el martes 19 de mayo de 2020. La siguiente actividad que se modificaría es la que consta en el punto 9, relativa a evaluación del personal académico en las unidades académicas correspondientes. Actividad prevista inicialmente desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el jueves 30 de abril de 2020. La propuesta sería cambiar esto para que conste lunes 16 de marzo de 2020 hasta viernes 22 de mayo de 2020. La siguiente actividad, identificar las oportunidades de mejora en conjunto con los profesores evaluados, generar el plan de mejora al departamento y remitir al Consejo de Facultad. Prevista inicialmente desde el lunes 30 de marzo de 2020 hasta el lunes 4 de mayo de 2020, se modificaría del lunes 30 de marzo de 2020 hasta el lunes 25 de mayo de 2020. La siguiente actividad, atinente a informar resultados de la evaluación integral del personal académico evaluado y firma de informes, prevista inicialmente del 30 de marzo de 2020 hasta el 4 de mayo de 2020, se modificaría y pasaría a ser desde el lunes 30 de marzo de 2020 hasta el lunes 25 de mayo de 2020. La siguiente actividad, correspondiente a la aprobación de la evaluación integral de los profesores y formulación del plan de mejora consolidado, que actualmente consta desde el martes 5 de mayo de 2020 hasta el viernes 8 de mayo de 2020, pasaría a desde el martes 26 de mayo de 2020 hasta el viernes 29 de mayo de 2020. La actividad 13, correspondiente a presentar apelaciones en primera instancia a Consejo de Facultad o Comisión conformada para el efecto, actualmente prevista desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, pasaría del 1 de junio de 2020 al 2 de junio de 2020, hasta el 2 de junio de 2020, perdón. La actividad 14, relativa a resolver las apelaciones de primera instancia y remitir los resultados a las unidades académicas y a los interesados, actualmente prevista desde el martes 12 de mayo de 2020 hasta el viernes 15 de mayo de 2020, pasaría a desde el martes 2 de junio de 2020 hasta el viernes 5 de junio de 2020. La actividad 15, correspondiente a la presentación de apelaciones de segunda instancia ante Consejo Politécnico, prevista inicialmente del 18 de mayo al 18 de mayo, pasaría a efectuarse desde el 8 de junio y durante el 8 de junio. La actividad 16, concerniente a resolver las apelaciones de segunda instancia y remitir los resultados a las unidades académicas y a los interesados, pasaría del martes 19 de mayo de 2020 y viernes 22 de mayo de 2020 hasta martes 9 de junio de 2020 hasta el viernes 12 de junio de 2020. La actividad, remitir a la CEI los informes individuales de evaluación integral del personal académico perteneciente a la unidad académica y el plan de mejora de la facultad o departamento no adscrito a facultad, previsto actualmente el lunes 25 de mayo de 2020 hasta el viernes 29 de mayo de 2020, pasaría del lunes 15 a realizarse desde el lunes 15 de junio de 2020 hasta el viernes 19 de junio de 2020. La actividad
de procesamiento y análisis de resultados de la evaluación integral de desempeño y la elaboración del informe de resultados del proceso de evaluación integral, prevista actualmente desde el lunes 1 de junio de 2020 hasta el viernes 12 de junio de 2020, pasaría a realizarse desde el lunes 22 de junio de 2020 hasta el viernes 3 de julio de 2020. Finalmente, la revisión y aprobación del informe de resultados del proceso de evaluación integral por parte de la Comisión de Evaluación Interna, previo a su remisión al Consejo Politécnico, actualmente prevista para las fechas comprendidas entre el 15 de junio de 2020 y el viernes 19 de junio de 2020, pasaría a realizarse desde el lunes 6 de julio de 2020 hasta el viernes 10 de julio de 2020. Hasta ahí las propuestas de modificación, presidente. Gracias, señor secretario. En su consideración. Listo, la idea es que justamente con este nuevo calendario, la próxima semana, en la sesión ordinaria, hagamos una distribución del trabajo. Vamos a traer algunos criterios generales de la evaluación y procedamos por grupos o por equipos a las evaluaciones de decanos, subdecanos y jefes departamentales. Y de esta manera podamos procesar esa información, porque cada grupo tendrá sus informes, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que eso lo procedamos a definir bien la próxima semana, y ya tengamos todos los informes, ¿no? Porque nos faltaban algunos y no, o sea, entendemos un poco la situación y por eso vamos a hacer llegar toda la información a todos los miembros del consejo. Alison me está pidiendo la palabra. Alison. Alison, ¿estás con el micrófono apagado? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿cuándo se van a recibir los informes finales de la evaluación de los profesores de los periodos 2018B y 2019A? Y también el resumen de los periodos anteriores, porque me parece que ya son 2 meses que se tomaron las resoluciones y los acuerdos para subsanar las dificultades de los profesores. Ya han llegado algunas de esas observaciones ya han llegado. Los tiene la Secretaría General, deberíamos, no sé, señor secretario, si en realidad han llegado todos, pero yo he recibido muchas de estas observaciones. Seguramente estábamos esperando que llegaran todas, no sé si han llegado todas, porque la Secretaría General lleva digamos, la contabilidad para poder presentar esto. No sé, señor secretario, si nos puede complementar esta información, pero sí han llegado, Alison, las respuestas de muchos de los involucrados, de los jefes departamentales, etcétera, etcétera. Fernando. Presidente, sí, simplemente señalar que en este caso la CI es la que está elaborando el informe respectivo. Claro, porque, o sea, esos informes aclaraban obviamente a un pedido del Consejo Politécnico, pero no queríamos que también estén descontextualizados, es decir, yo traigo el informe de uno y después de otro y no sé cómo está contextualizado, entonces la idea es que la CI genere el contexto adecuado de esos informes, pero ojo que esos informes, o sea, sí quiero aclarar que sí han llegado y de muchas personas de forma muy puntual, o sea, llegaron en los tiempos y que fueron requeridos. En algunos otros casos se han demorado un poco, pero sí han ido llegando y entiendo que la Secretaría General ha enviado a la CI para que la CI haga como contextualice esos informes de acuerdo a las observaciones que se tenían para que nos sirva a nosotros digamos, de ayuda a memoria, porque nosotros, si bien lo aprobamos, pero no tenemos tanta memoria para recordar cuáles eran las problemáticas, ellos nos generen unas tablas de seguimiento
y podamos saber en qué casos sí se han justificado de forma adecuada los temas que se estaban solicitando. Entonces, ese era un poco el sentido. De todos modos, yo le pediría, con respecto a esta observación que nos hace la señorita estudiante, que me parece muy pertinente, señor secretario, que solicitemos a la CI que o sea, que nos dé una fecha de cuándo nos va a hacer llegar ya el informe que contiene ya todas estas observaciones que ya han sido justificadas por parte de cada uno de los miembros que estaban involucrados. Presidente, ¿podría tal vez informar que lo que se acordó es que estos informes deben llegar a la presidencia del Consejo Politécnico? Estos, tras recibirse en la presidencia del Consejo Politécnico, han sido derivados a la Secretaría General y a la vez se han trasladado a la CI, porque en las resoluciones del Consejo Politécnico era para la CI y para la presidencia del Consejo Politécnico. Correcto, pero yo Han lo llegado quisiera, gran cantidad entendería yo que la mayoría de los informes, y en aquellos casos donde no tenemos sus informes a la fecha, la CI se está encargando de solicitar que se haga la entrega respectiva. Se coordinarán las acciones para en una siguiente sesión, pues, poder dar un poco de información más detallada al respecto. Y obviamente se pedirá la fecha tope a la CI. Sí, o sea, lo que sería pertinente es que, como decía la señorita Álava, en vista de que sí ha pasado el tiempo, un tiempo prudente, bueno, hemos estado dentro de esta situación, a veces el acceso a la información es complejo, sin embargo, sí sería conveniente que tal vez en un lapso máximo de 2 semanas ya podamos contar con el informe que nos permita entender cómo se han justificado los temas que habían sido solicitados. Sí, muchas gracias por responder a la pregunta. Igual es de eso, por eso va orientada mismo la pregunta, porque ya se ha cumplido, digamos, el plazo y todavía no se envían. Entonces, sí debería establecerse, como dijo usted, ya un plazo definitivo para ya recopilar definitivamente todos los informes. Pero igual, gracias por tomar en cuenta y bueno, gracias. No sé qué se puede resolver o cómo. Sí, vamos a tomar esa acción, que, o sea, siempre queda grabado que vamos a tomar esa acción directamente. Muchas gracias. Sin embargo, estábamos en el proceso del cronograma que se relaciona, en cambio, con el tema de la evaluación específicamente asociada ya a las autoridades para ir avanzando. Presidente, se expuso la propuesta de reforma del cronograma de evaluación integral del desempeño del personal académico correspondiente al periodo 2019B. Correspondería entonces, en este momento, votar sobre la propuesta de resolución que se encuentra expuesta en sus pantallas. En su consideración, Marco. Sí, bueno, una cosita nada más. Sí, claro. La firma tal vez deberíamos aumentar que se pueda hacer la firma digital, porque la fecha, no sé si físicamente podremos estar ya, porque dice firma de los profesores y está en mayo. Entonces tal vez podríamos hacer lo mismo que se hace en los informes de los informes de investigación, que uno ponga la firma directamente, la firma digital, ¿no? De acuerdo, o sea, se podría poner alguna nota aclaratoria, señor secretario, en el documento que estamos preparando, indicando que algunos de los documentos que estén asociados se recepten con las firmas, no sé si virtuales, no sé cómo sea el nombre porque no todos tienen las electrónicas, sinceramente. O sea, la electrónica es un tipo de firma, pero una imagen de la firma, no sé, bajo la responsabilidad obviamente exclusiva de quienes la suscriben. No sé, señor secretario, ¿qué nos sugiere? Es un poco es importante eso para que efectivamente no queden dudas porque algunos documentos llegarán con esa condición. Sí, presidente, me parece pertinente la observación. Tendríamos que realmente pensar en un texto que sea el adecuado para no generar inconvenientes, pero en el contexto de lo indicado por el doctor Calaurano y lo señalado por las autoridades, pues
nosotros podremos preparar el texto para la incorporación. Gracias, señor secretario. Entonces, con esa incorporación de ese, digamos, de ese texto que también va a ir, entendería yo como una nota a esta modificación del calendario, se consultaría, ¿no, señor secretario, que si se aprueba? Sí. Consulto a los miembros del Consejo Politécnico con su venia presidente si están de acuerdo en la reforma del cronograma de evaluación integral de desempeño del personal académico correspondiente al periodo 2019B, de conformidad con el documento al que se dio lectura, incorporando la observación del doctor Calahorra. Sí. Me parece que todos están a favor. Simplemente para dejar constancia, consulto si es que algún miembro no está de acuerdo en aprobar la reforma del cronograma. Se ha aprobado la resolución por unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario. Pasemos entonces al siguiente punto del orden del día. Cabe señalar que con respecto a la resolución que se acaba de adoptar, en estos casos siempre se dispone a la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna que realice la difusión del cronograma reformado. Punto 4. Muy bien, señor secretario. Listo. Punto 4. Conocimiento del análisis jurídico provisto por la Dirección de Asesoría Jurídica atinente al reintegro de la docente Máster Nelly María Rosas Laverde. Procedamos a, no sé si a dar lectura del documento pertinente y si hubiese alguna inquietud, entonces Anabel estaría atenta a responder. Está bien, presidente. Solamente un momento para abrir el documento. Gracias. Presidente, se encuentra proyectado en las pantallas el memorando número EPN de AJ 2020-218-M de 16 de abril del año en curso. Está dirigido a la Secretaría General por parte de la Directora de Asesoría Jurídica. Con asunto, análisis sobre el integro de la docente Máster Nelly María Rosas Laverde, respuesta ante la petición del Consejo Politécnico. Este documento se remite en cumplimiento a lo determinado por el Consejo Politécnico mediante resolución número RCP 130 del año en curso. Y en atención al memorando EPN de MT 2020-543M, suscrito por la docente Nelly Rosas, que está dirigido a mi persona en calidad de secretario y a la Dirección de Asesoría Jurídica. El documento cuenta de antecedentes documentales, obligaciones legales y contractuales relacionadas con la licencia, análisis de los hechos y sus fuentes, análisis y conclusiones, y finalmente una conclusión. Con su venia, presidente, daría lectura directa a la conclusión. Sí, señor secretario. Se consigna lo siguiente en el documento. Debido a la presencia en el planeta del virus COVID-19, está suspendido el procedimiento en España para la legalización y apostillamiento de los documentos necesarios para la inscripción del título en la CENESID del Ecuador, lo cual sale de la voluntad de la docente por tratarse de un hecho enmarcado como caso fortuito o fuerza mayor. Sobre la base de los hechos que versan sobre el accionar de la docente y de las instancias administrativas y académicas competentes de la Escuela Politécnica Nacional, en función de lo determinado en la normativa legal vigente aplicable al caso, se concluye que no existe incursión de la docente en causal alguna de incumplimiento. Gracias, señor secretario. Su consideración, preguntas. Solo por información,
Sí, ¿Qué título obtuvo la máster? Se supone que es el doctorado, ¿no? sí, el doctorado. Ya, muchas gracias. Ella trabaja en ingeniería mecánica y entiendo yo que obtuvo un doctorado relacionado con el tema de materiales. Muchas gracias. Marco. Sí, recuerdo que el pedido fue porque necesitábamos dar una fecha con respecto al día de entrega de la documentación, con respecto al título e inscripción del título. Recuerdo que se propuso, por lo menos yo recuerdo que me parece que propuse que se le ponga hasta cuando termine la pandemia, ¿no? La declaratoria del gobierno, y de ahí se comience a contar los tiempos. Creo que deberíamos regresar sobre esa resolución y de alguna manera, ¿no es cierto?, tomar en cuenta esto, porque como se ve, ni siquiera puede la profesora validar su título, ¿no?, con las firmas del secretario. Entonces, en ese sentido, va a ser muy complicado que logre una inscripción del título en la CENESID. Creo que deberíamos dejarle abierto a los acontecimientos, ¿no?, para que no le corran las cuestiones posibles de incumplimiento. Como bien dice la secretaria, la dirección jurídica, que no hay incumplimiento por cuestiones de fuerza mayor, ¿no?, obviamente. Pero creo que podríamos para cerrar el asunto, dejándole que sea, ¿no es cierto?, cuando podamos tener un reintegro a la actividad. Ok. No sé qué opina Anabel, me gustaría escuchar su opinión. Claro. A ver, nosotros le requerimos tal cual como nos pidió Consejo Politécnico la información sobre cómo estaba su trámite de inscripción. Ella nos comentaba que debido a la declaratoria de emergencia en España, la misma estaba prevista, me parece que era hasta el 25 de abril, su duración, ¿no? Entonces, lamentablemente ella no tenía acceso a la documentación de todo lo que significó su acta y su título de grado, y se había comunicado con la universidad y efectivamente le habían dicho que una vez superada la pandemia y cuando se regrese al tema presencial, ellos van a poder entregarle esta documentación. Momento en el cual ella recién podría iniciar el proceso de apostillamiento para poder traer al Ecuador y presentarlo al CENESID. Entonces, tomando como referente la última parte que puso la Dirección de Talento Humano en su informe, que sirvió de base para la resolución de la reincorporación de la docente, efectivamente Talento Humano decía que una vez que la docente logre registrar su título, lo comunique inmediatamente a la Dirección de Talento Humano. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia sería tal vez que se le solicite a la Dirección de Talento Humano que haga seguimiento una vez concluido el tema de la pandemia, a fin de que en un tiempo prudente la docente pueda entregar la documentación del caso sin cerrarse mucho en el tiempo, por cuanto no conocemos, ¿no?, porque es incierto tanto lo de España cuanto lo de Ecuador. Entonces, sí dejarle a Talento Humano que haga un seguimiento del caso, a fin de obtener lo antes posible ese registro en la Politécnica. De acuerdo. No sé cómo podríamos incorporar esta sugerencia, señor secretario, para que se complemente, y creo que eso complementaría lo que nos está indicando, nos estaba también solicitando Marco. Presidente, podría tratarse de un acuerdo por parte del Consejo Politécnico. Listo. No sé si podríamos redactarlo, decía, solicitar a la Dirección de Talento Humano realice un seguimiento al caso de la profesora. ¿Y algo más? A fin de que una vez que haya registrado el título en el CENESID, lo entregue en la Dirección de Talento Humano. Perdón, una pregunta. Claro, Polo. Se supone que si Consejo Politécnico le acepta o decide aceptar el reintegro de la profesora, ella mantiene o sea, la Politécnica le sigue pagando los sueldos, etcétera, ¿no? Aún si se encuentra en España.
físicamente. Es que en este momento ella está en teletrabajo igualito que en todos nosotros. Entonces ella se ha incorporado como en teletrabajo. No hemos tenido que extenderle licencias ni nada porque de alguna manera todos nos encontramos en la misma situación. No se olviden que yo estoy haciendo las gestiones ante Cancillería para que ellos retornen. Ya les han contactado a las personas de España, que son las más complicadas. Mañana ya llegó el profesor de Chile. Mañana llegan los de Brasil y los de España era un tema más complejo por la situación misma de España, pero parece que ya están armando, si no es en el siguiente vuelo, será en el siguiente vuelo humanitario que venga de España, que ya ellos llegarán. Entonces, o sea, sí estamos haciendo todo este trámite, pero hasta mientras ella puede trabajar como lo estamos haciendo cada uno de nosotros, es decir, a través del teletrabajo. Sí, es decir, no es necesario especificarlo. No, no es necesario. Gracias, gracias. Presidente. Sí, señor secretario. Entendería yo que el acuerdo sería el siguiente. Solicita al talento humano que realice un seguimiento al caso de la profesora Nelly María Rosas Laverde, a fin de que el registro de su título en la CENICIT se informe oportunamente y que de aquello se deje constancia en el respectivo expediente. De acuerdo. ¿Ese sería el único acuerdo, señor secretario? Entiendo que sí, presidente. Listo. Sí, Marco. Sí, yo pediría que se ponga adicionalmente las fechas correrán a partir de la terminación de las emergencias, tanto en España como en Ecuador. De acuerdo, creo yo que ese era un poco el espíritu que estábamos manejando. Señor secretario. Sí, presidente, estoy simplemente tomando nota. Le pido unos segundos para... En realidad no hay una fecha prevista, pero lo que deberíamos decir es que la entrega de lo señalado se efectuará una vez superado el estado de excepción vigente. De acuerdo. Y ahí ya se entendería que lo que estamos hablando tanto de España como de Ecuador, más de Ecuador creo yo que... Pero bueno, sí, se entendería, señor secretario, que deberíamos ya llegar a las normales actividades, ¿verdad? Le voy a cambiar mejor una vez superada la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19. Listo. Gracias, señor secretario. Ya. A breves rasgos, solicitar a la Dirección de Talento Humano que realice un seguimiento al caso de la profesora Nelly María Rosas Laverde, a fin de que el registro de su título en la CENESID se informe y que de aquello se deje constancia en el respectivo expediente.
Además, se colocará que lo señalado se efectuará una vez superada la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19. Perdón, tal vez a mí me gustaría aportar en el sentido de que en el Claro, segundo párrafo se diga que una vez que se hayan levantado las restricciones que impiden el registro actual del título debido a la emergencia sanitaria. Porque a lo ok, mejor, ya, o sea, si es que se supera la emergencia, eso puede durar, no sé, un año, 8 meses, 9 meses. Solo una vez que se levanten las restricciones, tanto en España como en Ecuador, ¿no? de acuerdo. No sé, Fernando, si pudiste tomar Sí, nota. sí. Lo señalado se efectuará una vez levantadas las restricciones a movilidad dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19. Ujú. ¿Estarían de acuerdo? Entonces, podríamos consultar, señor secretario. Consulto a los miembros si es que están a favor de la aprobación del acuerdo en los términos expuestos. De igual manera, para dejar constancia, consulto a los miembros si es que alguien no está de acuerdo en la aprobación. Presidente, se ha aprobado por unanimidad el acuerdo. De acuerdo, señor secretario. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto 5. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe jurídico provisto por la Dirección de Asesoría Jurídica relativo al convenio BLIR, proyecto COFOREC 2, relativo a consolidar una red de monitoreo forestal a largo plazo en paisajes humanos modificados en el norte del Ecuador 2. De acuerdo, leamos entonces el documento correspondiente en los temas que sean pertinentes. Presidente, me permitiría sugerir, si es que usted así lo dispone, Claro, que, aprovechando que se encuentra aquí la directora de asesoría jurídica, en estos casos siempre es mejor una explicación breve del tema, ya que en anteriores ocasiones ya hemos resuelto eh, asuntos de similar naturaleza y esta explicación ha ayudado. sí, gracias, señor secretario. No sé, Anabel, si nos puedes explicar. Claro que sí. Como decíamos, en otros casos, estos convenios que se firman con el BLIR tienen la modalidad o la particularidad de que le obligan a la Escuela Politécnica a someterse tanto a legislación extranjera y a arbitraje internacional. Estas dos cuestiones están normadas en la Ley de Mediación y Arbitraje y las condiciones que se establecen para su aceptación son, uno, contar con la autorización de la Procuraduría General del Estado, lo cual ya se ha hecho, ya se solicitó, que se tiene un oficio de respuesta, y dos, que para el caso del arbitraje internacional, a más de la autorización efectuada o dada por la Procuraduría General del Estado, esta debe ser también concedida por la máxima autoridad de la entidad, en este caso la Escuela Politécnica, en este caso el Consejo Politécnico, ¿no? Entonces, de ahí que se está subiendo este tema a Consejo Politécnico a fin de que se le autorice a usted, señora rectora, a que suscriba el convenio con estas dos características una vez que se ha cumplido todo lo que establece la ley. Es importante señalar que en la revisión que hizo la Procuraduría General del Estado, al igual que lo hizo con el anterior convenio, tenía dudas respecto a si es que se iba a aplicar o no el arbitraje internacional, por cuanto hubo, al parecer, alguna confusión en la traducción, porque nosotros mandamos el convenio en el idioma inglés y la traducción en el español. Al parecer tuvo alguna confusión la Procuraduría porque leyó que el juicio que de esto se obtenga, entendiéndose por juicio al laudo arbitral, que es lo que realmente hacía referencia. Entonces, hemos hablado con la Procuraduría en el sentido de que en el documento original, en el idioma inglés, está muy claro que se trata de arbitraje, lo cual ha sido aceptado, y por otro lado tenían una observación respecto a lo que se llama la aplicación de una legislación ABS, que es una legislación que forma parte del protocolo de Nagoya, en donde la Procuraduría no conocía muy bien el alcance. Hemos analizado la legislación ABS en conjunto con algunos correos electrónicos que se enviaron al BLIR y efectivamente, como digo, es parte del protocolo de Nagoya, protocolo que ha sido suscrito efectivamente por el Ecuador y al momento que se ha suscrito y se ha aceptado por el Estado ecuatoriano, pasa a ser entonces parte de la legislación nacional de cumplimiento y aplicación obligatoria.
Entonces, estos dos temas que fueron cuestionados por la Procuraduría han sido subsanados y en consecuencia el informe jurídico es favorable para la suscripción, conocimiento y aprobación de esta autorización por parte del Consejo Politécnico. Listo, entonces, ¿cuál sería la propuesta de resolución, señor secretario? Dado que lo que está recomendando es que suscribamos, el Consejo Politécnico autorice a la rectora la suscripción del convenio. Se encuentra proyectado el proyecto de resolución, que establece autorizar a la rectora de esta institución de educación superior la suscripción del convenio interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Flamenco BLIR y la Escuela Politécnica Nacional relacionado con la implementación del proyecto denominado, bueno, está en inglés, en español, consolidar una red de monitoreo forestal a largo plazo en paisajes humanos modificados en el norte de Ecuador. 2. El artículo 2 determinaría la autorización del sometimiento de esta Escuela Politécnica Nacional al arbitraje internacional que implica la suscripción del convenio referido en el artículo que antecede. El memorando provisto por la Dirección de Asesoría Jurídica y el oficio 8509 emitido por la Procuraduría General del Estado se integrarán a la resolución. En su consideración. Entendería yo que estaríamos todos de acuerdo. El doctor Ruiz tiene levantada la mano, Sí, presidente. sí, Mario, perdón. Mario. Es Mario. raro porque el audio del doctor está abierto, es decir, no está silenciado, pero no se le escucha. No te escuchamos, Mario. Verifica el volumen o algo, no sé. No te escuchamos, Mario. Mándanos un mensajito, puedes mandarnos un chat. Porque no sé qué más. Y no nos podemos conectar. Doctor Ruiz, al momento, por si me escucha, no contamos con su imagen y tampoco con audio. No sé si nos ve. Dice, en la redacción del último artículo solicito que se mencione que el Consejo Politécnico autoriza con base en el informe y el memo mencionado. Gracias, Mario. Presidente, al respecto, como ustedes pueden ver en las resoluciones que se emiten por el Consejo Politécnico, estamos agregando una serie de considerandos que son la parte emotiva, es decir, los fundamentos de todas las decisiones. En este contexto, pues se coloca justamente que tanto el informe del jurídico es parte integrante y asimismo se hace referencia a este informe en lo sustancial en los considerandos de la resolución. Por lo tanto, se entiende que eso está incorporado. Gracias, señor secretario. Entonces, consultaríamos a los miembros si es que podemos aprobar su autorización para que se firme el convenio. Se consulta a los miembros si es que están de acuerdo en autorizar a la rectora de esta institución de educación superior la suscripción del convenio al que hace referencia este punto, así como la respectiva autorización para que esta escuela politécnica se pueda someter al arbitraje internacional que implica la suscripción del referido instrumento de convenio. Presidente, nadie se manifiesta en contra. Sin embargo,
Para dejar constancia, consulto si es que algún miembro no está de acuerdo en la aprobación de la resolución conforme se ha manifestado. Presidente, se aprueba la resolución por unanimidad. Así es, señor secretario. Entiendo que con este punto se terminaría el orden del día de esta sesión extraordinaria, pero pasaríamos a continuar con la sesión extraordinaria que fue suspendida en su momento relacionada con el tema del tratamiento del reglamento de sanciones que estaba en curso. Presidente, simplemente previo a la clausura, se deja constancia, tal como indicó el doctor Calahorrano, cuando en el primer punto yo hice referencia a la votación en el acta, queda constancia en la grabación de que dije que fue aprobada por unanimidad. Entonces, para solventar eso y que quede en el audio, pues dejo constancia en el audio de que se aprobó por mayoría con la abstención del doctor Mario Ruiz. Se le agradece al doctor Calahorrano por la observación. Presidente, entiendo que se clausura la presente sesión siendo las 16:33. Sí, señor secretario. Se clausura la sesión. Se detiene la grabación. Solicito a la DGIP que en este momento cierre la grabación de la sesión extraordinaria 5. Sí, presidente, para fines logísticos solicitamos 6 minutos hasta poder abrir los archivos relacionados a la siguiente sesión. Solicitaría a los miembros que se mantengan conectados para utilizar el mismo canal. Sí, señor secretario. Nos mantenemos a la espera. Listo, presidente. Muchas gracias. Se ha procedido a detener la grabación correspondiente a esta sesión. Gracias.